La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas emisoras forman Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y se unen otras redes de radios amigas que son Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco y Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y todas las plataformas móviles, el streaming a través del Facebook Live de Radio Santa Rosa, el Facebook Live de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la cuenta de Twitter. Todo eso a su servicio. Bien, ya estamos listos, conectados con Rosa María. Saludamos a Rosa María Palacios en este 12 de agosto del año 2021. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y el mundo. Yo todavía me encuentro en Florida y la próxima semana estaré con ustedes transmitiendo desde Lima. Vamos a empezar, como lo hacemos todas las mañanas, con nuestros auspiciadores. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Esta es la propuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelos, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.pucp.edu.pe. Ahora vamos con las obras sociales de las madres del Monasterio Santa Catalina en Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima de Arequipa. Y también Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Ahora nos toca el turno con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores el día de hoy. Hoy vamos a estar
con el congresista de la República del Partido Podemos Perú, Carlos Anderson, pero antes, como siempre, hacemos nuestro análisis político del día. Y la verdad es que estamos en una situación un poco de status quo, ¿verdad? O sea, estamos como inmóviles esperando ver qué es lo que va a pasar en esta tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero hay también otros escenarios que son importantes, y uno es el del Banco Central de Reserva del Perú. Como ustedes saben, se anunció a través de varios medios de comunicación que el señor Velarde, Julio Velarde, se quedaba como presidente del BCR y que esto se formalizaría al día siguiente en una reunión, ayer, con el presidente de la República. En realidad, anteayer. La reunión se canceló. Se especuló que había sido Julio Velarde el que había pedido la cancelación, pero no fue así. Hay varias fuentes que confirman que fue el presidente de la República el que canceló la reunión y que a esa hora recibió al señor Virgilio Acuña, que según él no hablaron del indulto de Antauro Humala, pero Antauro Humala ya mandó una carta, ¿no es cierto?, al señor Pedro Castillo diciendo, oiga, han pasado 15 días y usted me ofreció que a cambio de que yo movilizara a mis reservistas me iban a indultar. ¿Dónde está mi indulto? Puede ser el primero de los, desatendidos por el señor Pedro Castillo, por ponerlo de alguna manera. Por supuesto que no le corresponde ningún indulto. No es parte de lo que le corresponde en este momento a Antauro Humala. Pero en fin, Julio Velarde no ha sido ratificado. Y hoy una crónica en La República señala que no es que haya salido de un futuro nombramiento, sino que hay cierta molestia en el gobierno, porque Julio Velarde se reunió también con la señora presidenta del Congreso, porque es obvio que tienen que coordinar en el Congreso quienes van a conformar el directorio del Banco Central de Reserva. Julio Velarde es el presidente del BCR, pero no puede manejarlo solo, necesita por lo menos 3 directores que lo acompañen. El BCR tiene el directorio del Banco Central de Reserva tiene 7 miembros. 4 los nombra el Ejecutivo, incluyendo al presidente. Y 3 salen del Legislativo. Si los 3 que salen del Legislativo apoyan la gestión del señor Velarde, pues ya no es tan importante quiénes sean los que nombra el Ejecutivo. Y está claro que el señor Velarde todavía no logra una garantía de que los personajes que vayan a ser nombrados sean capaces de trabajar con él, o que él tenga la posibilidad de tener algún manejo del BCR sin tener 6 directores hostiles. El asunto es este, de ayer lo discutimos con Alonso Segura, y tal vez esto no se entienda porque normalmente el presidente del Banco Central de Reserva es un personaje que para la mayoría de los peruanos prácticamente no existe, tiene un perfil bajísimo, muy poca exposición pública. La ha tenido mucho el año pasado por la pandemia, pero en general es un asunto que interesa más a economistas, a banqueros, a inversionistas, que al común de los peruanos. Pero dentro del mundo de la economía, y me robo ayer la figura de Alonso Segura, dentro del mundo de la economía, tener a Julio Velarde es como tener a Messi. Ese es el nivel. Es uno de los economistas más brillantes del mundo. O sea, entonces, sacarlo del BCR cuando te puede garantizar una estabilidad monetaria que necesita el Perú a gritos para salir de la especulación que hay en este momento sobre el alza del dólar. O sea, si él no se queda, el dólar va a seguir subiendo. Es así de sencillo. Con el tiempo y con tal vez una mayor estabilidad económica, saliendo ya por completo de la recesión, etcétera, las cosas puedan cambiar. Así, Barcelona no va a ser igual sin Messi, ¿no es cierto? Bueno, el BCR sin Julio Velarde tampoco va a ser igual. Y parecía, Pedro Frank, que creo que lo tiene clarísimo y es el que promueve, por supuesto, el nombramiento, parecía que Castillo lo había entendido. Pero otras voces cercanas a Castillo no lo entienden así. Por ignorancia, a veces por egos, a veces por vanidad, creen que pueden ser mejores, ¿no?
Pero acá estás hablando de un campeonato, de una liga en la que muy pocos economistas peruanos pueden jugar. Y esa es la razón por la cual el Perú ha tenido la estabilidad en la moneda a la que nos hemos acostumbrado los peruanos, pero no es la que tuvimos siempre. O sea, la que vivimos en los 80s y a la que nos aterra volver, ¿no es cierto? Esa desapareció para la gente más joven del Perú que no sabe de qué le estamos hablando. Y esto es un asunto muy serio, porque el Perú aprendió de una forma tan dolorosa que hasta el día de hoy la economía peruana tiene remanentes de una dolarización brutal. Hasta el día de hoy es una de las economías de Latinoamérica más dolarizadas, justamente para buscar refugio en una moneda que te protege de la política. ¿Y qué es lo que está pasando en estos días? Correr a buscar refugio de una moneda que nos protege de la política. Entonces, esa es una discusión no resuelta todavía. Pero vamos a ver un poquito más cómo va la guerra. La guerra arranca, o sea, abre fuego Pedro Castillo. Al nombrar al gabinete Bellido, rompe, ¿no es cierto?, la creencia de una moderación, la esperanza en una moderación. Tan es así, como ustedes recordarán, que Franque, ¿no es cierto?, y Aníbal Torres no juramentan con ese gabinete, porque Bellido de ninguna manera. Los convencen de que van a tener espacio para trabajar, se quedan. Pero el primer acto fue un cañonazo, y el primer cañonazo vino de Palacio de Gobierno hacia Palacio Legislativo. El segundo acto fue la mesa directiva, y ahí ganó el Legislativo. Ganó las fuerzas de oposición en el Legislativo. ¿Por qué? Porque la bancada de Fuerza Popular y Pedro Castillo no tuvieron o no quisieron negociar para obtener finalmente, aunque sea alguna vicepresidencia, estar en la mesa directiva. Y luego les ganaron todas las comisiones, porque se han reunido líderes partidarios a discutir cómo controlan el Congreso, controlando las comisiones más importantes y dejándoles el ripio a los de Perú Libre. Y así sucedió. Y eso no puede ser ninguna sorpresa para nadie después del cañonazo que metieron con ese gabinete. Entonces van 2-1, ¿no? Es decir, un gol lo mete el gabinete, el otro gol lo mete la mesa directiva y el otro las comisiones. Va 2-1 ganando el Congreso. La señora presidenta del Congreso pide urgentemente un Consejo de Estado al presidente de la República para abordar problemas económicos y sanitarios, que son los que urgen. Y el presidente de la República le contesta citando a otros, como al Defensor del Pueblo, como al Contralor de la República, que son parte del Consejo de Estado. Y hoy anuncia que en los próximos minutos, supongo porque era citado para hoy a las 8:15, estará visitando el Congreso, el presidente de la República, para visitar a la mesa directiva. Se ha apurado a anunciar la señora presidenta del Congreso que es una visita de carácter protocolar. ¿De cuándo acá el presidente de la República va en visita protocolar al Congreso? Nunca. Muy rara vez. ¿A qué? ¿Y por qué quiere evitar el Consejo de Estado? Probablemente porque quiere evitar darse cuenta de que está en absoluta minoría frente a todos los demás poderes del Estado. Va a ser una visita protocolar. Creo que esta vez también la señora Alba ha metido un gol. Porque le he dicho, sí, venga, encantado, la visita es protocolar, ¿eh? Nos tomamos unas fotos, nos damos la mano, le invito a un café, usted me pregunta si tengo frío, yo le pregunto si es húmedo Palacio, nos tomamos otra foto, usted se parece, va, eso es todo. Ahí no va a haber ninguna discusión sobre le van a dar la confianza o no al gabinete. Y luego viene el 23 de agosto. Hasta el momento, los partidos han decidido darle la confianza al gabinete Bellido para evitar entrar en una escalada de cuestiones de confianza.
Solo por eso, y hay que cumplir, porque esto es una obligación impuesta por la Constitución, la investidura, no se genera por iniciativa del Ejecutivo. Y a un lado tenemos a Cerrón y Castillo, con operadores en el Parlamento, como el hermano del señor Cerrón, como Bermejo, y al frente tenemos a los Acuña, a los Fujimori, así en plural, a Acción Popular, ahora Podemos, vamos a conversar sobre esto con el señor Anderson, Avanza País y Renovación, que son como fuerzas de oposición, y a ellas se han sumado también el Partido Morado y Somos Perú, como fuerzas de oposición, son las que van a hacer la contención de Perú Libre y Juntos por el Perú. Y esa contención suma en este momento 88 votos. ¿Por qué puede perder el Congreso en esa capacidad de contención? ¿Qué lo haría perder? Porque hay que recordar algo que es cierto, los congresos tienen mucho menos apoyo popular que los ejecutivos. El legislativo siempre es más impopular que el ejecutivo, siempre en el Perú. Y en los últimos 5 años mucho más. ¿Por qué? Porque los congresos tienen agendas populistas que son percibidas por la población como extremadamente demagógicas, falsas, agendas que supuestamente van a ver por el bien del pueblo. Todo el mundo sabe que están en arreglos y en repartijas de puestos, etc. Esa conducta hoy, la de repartija de puestos, la está exhibiendo el Ejecutivo. Desde el primer día, mucho antes que el Legislativo. Y ahí tenemos, reitero, una debilidad que se traslada del Legislativo al Ejecutivo. Pero la agenda populista que tuvieron los mismos partidos que están ahora, APP, Acción Popular, Podemos, esa agenda populista es mucho más dañina para la economía, mucho más dañina para la economía, que un ministro como Pedro Franco. Esa debilidad, esa necesidad de ser populacheros y la fragmentación del Congreso probablemente le den una ventaja a Castillo. Pero si la agenda populista se guarda en el cajón y si las fuerzas políticas en el Congreso trabajan juntas para no llegar a una escalada de cuestiones de confianza, sí pueden superar este incidente conteniendo al gobierno de Castillo. Y eso es lo que está en juego en este momento. Si el Congreso va a ser capaz o no de una labor de contención que le impone la Constitución sobre políticas públicas que pueden ser muy dañinas para nuestras libertades políticas, económicas y para la democracia en general. El Congreso tiene que medir sus acciones. ¿Cuánto las va a medir? Esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo y que la veremos el 23 de agosto, donde veremos un debate muy duro, donde le van a decir de todo al señor Bellido. Y al final le van a dar la confianza con el número de votos necesario, mínimo, para que pase raspando. Algo de lo que hizo ya el fujimorismo con Salvador del Solar. Que para no suicidarse, recordarán ustedes, le dieron la confianza con 44 votos, con las justas, con lo mínimo necesario para poder pasar. Hay factores, sin embargo, que son muy importantes en la impopularidad de un gobierno. Uno es la economía y el otro es la salud. En septiembre, hacia fines de septiembre, deberíamos estar empezando una tercera ola. Una tercera ola que, según cifras del MINSA, en un escenario moderado, estaría alrededor de 100.000 muertes. Si es que no se vacuna a la velocidad que se tiene que vacunar. Y que implicaría, no está sobre la mesa en este momento, pero también restricciones a la movilidad, restricciones al derecho a reunión, etcétera, con lo cual regresamos a una cierta parálisis de la economía nacional. Eso para el gobierno de Castillo puede ser sumamente impopular. Con colegios que no abren, con
universidades que no abren todavía, ¿no es cierto?, donde probablemente cumplamos los 2 años en esta situación. Esas son malas noticias para el gobierno. Sin embargo, los ministros de Economía y Salud son los más reputados, junto con el de Justicia, de todo el gabinete, y podrían sacar adelante, ¿no es cierto?, al gobierno de una situación difícil. Ayer, el presidente en Piura ha tratado de contestar estas críticas a su gabinete y ha dicho con claridad: ministro que no trabaja se va a su casa, no necesitamos una censura. El problema es pues, que en 15 días es difícil evaluar quién trabaja y quién no. Pero hay algunos que están trabajando mal, haciendo las cosas mal y respondiendo a patrones ideológicos que no son los mejores para el Estado peruano. Uno de ellos es el canciller. Quiere sacar al Perú del Grupo de Lima, todavía no se ha confirmado. Quiere que seamos, no sé, pues restablecer las relaciones con Venezuela. Estar en el eje cubano. ¿Esto es lo que conviene realmente al Perú? Y se mira con mucha preocupación en el resto del continente lo que va a pasar con la Cancillería peruana, una de las cancillerías más prestigiosas de la región, justamente por su profesionalismo, porque es una cancillería profesional y que tiene que sobrevivir a esto. Así estamos esta mañana. Desde aquí les contaré algunas buenas noticias para que no todo sea preocupación. Acabo de ver en televisión que Moderna, una de las marcas que tiene vacunas en este país, ya está haciendo el estudio clínico, ya, con miles de niños para la vacuna pediátrica. Si la FDA te permite hacer ensayos con niños, es porque la vacuna ya está a puertas de ser administrada, lo cual es una magnífica noticia. Y no es el único laboratorio que está también en estos ensayos clínicos. Por lo tanto, es muy probable que hacia fin de año tengamos aprobada una vacuna pediátrica en la que el Perú no se puede quedar atrás y en la que tiene que entrar a comprar y a competir con todos los países del mundo. Entonces, mucha atención al Ministerio de Salud y a una Cancillería que en vez de estar discutiendo con Cuba, debería estar discutiendo con los Estados Unidos cómo hace, con estas empresas, por supuesto, que pertenecen a los Estados Unidos, cómo hace para comprar vacunas pediátricas que con tanta urgencia necesitamos. Porque al final del día, si queremos que los niños de todo el Perú regresen a primaria con la tranquilidad de que si se contagian no les pasa nada y que no van a contagiar en sus casas y que no van a contagiar a sus profesores, hay que vacunar a los niños. Si la vacuna pediátrica está por salir, ¿dónde está el Perú en esa negociación? Chile, Uruguay han logrado niveles de vacunación altísimos. ¿Por qué? Porque estaban primeros en la cola. Nosotros llegamos tardísimo a la negociación. Y sabemos perfectamente por qué. Porque no se creía, porque no se quería gastar, porque el señor presidente se estaba vacunando clandestinamente. El asunto es que en enero, ¿no es cierto?, los primeros días de enero, en concreto, perdón, en noviembre y diciembre, en concreto no teníamos vacunas. Y recién en enero se hace el primer anuncio. Y han ido llegando poco a poco. Y se han gastado, todas las que han llegado, todas se han puesto. Y se van a seguir poniendo conforme lleguen. Pero llegamos tarde a la vacunación. Que no lleguemos tarde a la vacuna pediátrica. Es muy importante, porque no es que los niños sean los principales, ya lo sabemos, las principales víctimas de esta enfermedad. Son los adultos mayores. Pero los niños asintomáticos pueden ser agentes de contagio. Entonces, si un niño pequeño va a la escuela y se contagia y no está vacunado, hace la enfermedad y contagia en su casa. Y contagia a algunos parientes que podrían no estar vacunados. Es muy importante no estar en la cola. Si ya se está anunciando en el mundo entero que viene la vacuna pediátrica, entonces pongamos la vacuna pediátrica a todos los niños del Perú. Pero eso implica un compromiso en gastar tiempo, dinero, gestiones, diplomacia, en conseguirla. No sentarnos a esperar a ver qué pasa pues en el resto del mundo, ¿no? Mientras nos vamos trompeando por 80 tonterías
cuando lo más importante es salvar a los niños. Yo creo que un profesor de escuela primaria debería tener eso bastante claro, ¿no? Vacuna que va a beneficiar a todos nuestros hijos, a los hijos del señor presidente también, a la hija del señor presidente también. Y necesitamos con urgencia, no estar a la cola del mundo otra vez. Es una realidad, la vacuna, reitero, la vacuna pediátrica ya está en estudio clínico. Eso significa que se la están poniendo a prueba a miles de niños aquí en los Estados Unidos, a prueba. Es más, invitaban a la gente que quería participar. Si ya están en esa etapa, es porque porque tiene por lo menos las condiciones de seguridad necesarias para solamente verificar cuál es su efectividad. Entonces, no podemos estar atrás, hay que correr por la vacuna pediátrica. Es muy importante. Toda la familia vacunada implica que esa familia se vuelve mucho menos vulnerable que una familia parcialmente vacunada. Reitero, los niños son agentes transmisores de la enfermedad. Cuando menos carga viral tienen, por supuesto, menos transmisión, porque no tienen síntomas. Entonces es muy difícil que transmitan con una gran carga viral, pero sí transmiten la enfermedad. Entonces necesitamos controlar ese vector de la enfermedad. Pero no sé, están discutiendo tantas cosas y no escucho al ministro de Salud hablar de este tema, que debería estar perfectamente informado. Y si lo tuviese delante, le preguntaría al señor Ceballos eso, ¿cuándo la vacuna pediátrica? No porque no exista, sino porque va a existir. Y nos va a pasar lo mismo que con la otra. Que nos decían, no es que no existe vacuna, pero es que va a existir. Está a punto de ser comercializada. Israel compró por delante toda su población vacunada. Ya, digamos, son un país mucho más desarrollado que el nuestro, pero Chile y Uruguay, sin ningún problema. Uruguay va número 1 de América Latina, creo que tiene 85% de su población ya vacunada. Y Chile está llegando al 80%. Y nosotros estamos recién llegando al 20%. Entonces, tenemos que correr. Les reitero los números. Somos 24 millones de adultos. Eso significa 48 millones de dosis. 70% es 34 millones de dosis. Recién hemos puesto 15. Faltan 19 millones de dosis para llegar a donde tenemos que llegar. Eso implica vacunar a un ritmo de 1,5 millones por semana. Y así en 12 semanas podríamos estar protegidos. Por supuesto, en medio de la tercera ola. Si llegamos con el 50% a la tercera ola en unas 5 semanas, ya sería titánico, pero podríamos tener una tercera ola mucho más suave. En este momento, acabo de leer una noticia en RPP, el 90% de los pacientes en UCI son pacientes no vacunados en el Perú. El 90%. El 7% son vacunados con una dosis y solo el 2% están completamente vacunados. Lo que significa que la vacuna salva vidas. Salva vidas de todas maneras. Y de los que están no vacunados, hay dos grupos. El grupo que sí tenía derecho a recibir una vacuna y no se quiso vacunar. Los que sí estaban en edad perfectamente de recibir una vacuna y no se han querido vacunar y que están en UCI hoy. Y el grupo menor, que claro, por edad no le tocaba. Declaraciones hoy en RPP. 90% de UCI es no vacunado, 7% una sola dosis. Porque ya una sola dosis no te protege de manera suficiente, pero te protege algo. Es mejor que nada. Y la minoría de casos son de 2 dosis, con problemas respiratorios. Pero ese 2% no va a morir. En cambio, en el 90% que no están vacunados, ahí están los muertos.
Y siguen habiendo muertos en el Perú todos los días. Así que no descuidar uno de los asuntos más graves que ha tenido que enfrentar nuestro país en muchísimo tiempo. Ya son 200.000 muertos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Poner 100.000 más encima? ¿Para llegar al 1% de la población peruana muerta por COVID? Muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero ya estamos Sí, Rosa María. listos para el señor Anderson, que está con nosotros en un instante. Así es, y también hay algunas preguntitas como lo de la fiscalía el día de ayer, que el señor Vladimir Cerrón está implicado en casos de terrorismo, y también preguntan sobre la presencia del señor Evo Morales. Todo eso tras la pausa, pero quiero recordarles que tenemos un sorteo virtual aquí en Radio Santa Rosa el próximo 31 de agosto. Ayúdenos, vaya usted a la gente BCP, nuestra cuenta es 193 220035 3087 y nos manda el voucher al teléfono 959-679-662 y ayuda al sostenimiento de Radio Santa Rosa. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben y a todos los que están comprando. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pensar más a través de las emisoras de la Sociedad de Medios de Comunicación, Sodonco. Está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado. También nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno nos escuchan por Radio Pública, Anca y Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del arzobispo de Huancayo, Satí por Radio Milenio, Bancay Radio Estación Solar, Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa nos escucha por Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Huantach, Ayacucho Radio Continental, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, Facebook de Radio Quillabamba, canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter. Rosa María, adelante, ya estamos en conexión con el congresista Carlos Anderson. Adelante, Rosa María. Pero antes de empezar con él, responder brevemente las dos preguntas que me hacen. Miren, lamentablemente la judicialización de la política ha convertido a la justicia también en la politización de la justicia. Si a todo el mundo le abren investigación preliminar por cualquier cosa, entonces eso no significa nada. Queda completamente banalizada la acción de la justicia y eso es culpa de las fiscalías. Eso es culpa de las fiscalías. Si más bien se hace una investigación y resulta que se lleva a los implicados a una acusación, a un juicio oral y a una condena, mis respetos. Pero lamentablemente en el Perú, desde hace 5 años, tenemos una cantidad de políticos investigados perpetuos. Entonces yo no sé si la Fiscalía de Huánuco ha abierto esta investigación para tener 2 o 3 titulares, pues algunos días, y luego ya está. Y no estoy mintiendo, o sea, usted tiene la cantidad de gente que está siendo en este momento investigada. El presidente Vizcarra lo vacaron con los dichos de 3 personas, ¿ah? Y hasta ahorita nadie lo acusa de nada. El señor Pedro Pablo Kuczynski sigue con arresto domiciliario. Van más de 3 años. Ya deberían dejarlo salir de su casa, ¿no? Nadie lo ha acusado de nada. Keiko Fujimori, que ya tiene una acusación, y los Humala, que tienen acusación desde hace 1 año y medio, nadie los lleva a juicio. No pasa nada. Y ayer hemos visto al fiscal Vela decir que antes del 2019 el financiamiento ilícito de partidos ya era delito. ¿En qué código penal? ¿En qué código penal dice eso? No, porque cuando han revisado los habeas corpus de Keiko Fujimori y los Humala, nadie ha discutido que no sea delito. Ese es un error judicial. Y yo siempre he dicho que han debido discutir primero si era delito o no de lavado de activos. Pero no puede ser que las fiscalías abran investigación para hacer titulares, porque no sirve de verdad para nada más que meter presión en el sistema de justicia y que un juez asustadizo, timorato, dispense prisiones preventivas para entretenerse un rato.
Limitan a la gente 15 meses, 10 meses, 12 meses, un año, hasta 3 años, para que después estén todos libres y no haya ninguno condenado. De todo el caso Odebrecht, no hay condenas, ni una sola, ni una sola, ni una en apelación, 0 condenas, 0. Y les da una cólera que se los diga, y te insultan los fiscales y te dicen, ¿cómo era? Mamarrachenta, ¿qué me dijo? Cachinera, no te olvides. Cachinera. El señor Juárez Artocho que me decía cachinera, estamos en agosto, ¿no? En agosto, un año después. Y el señor no concluye su investigación. Entonces, que le abran proceso por terrorismo al señor Cerrón, Bellido, Bermejo, Castillo, el que fuera, francamente, ya da lo mismo. Yo leo las noticias judiciales riéndome. ¿Dónde están las condenas? Cuando comiencen a condenar, ahí estamos hablando. Ahí hablamos. Mientras tanto, lo siento, señores, la Constitución dice que todos son inocentes. Hasta acá el Ministerio Público. Disparan todo el día y no le aciertan a nada. Y como reitero, lo único que conducen es a prisiones preventivas como si fueran condenas adelantadas, lo cual es una manifiesta y grave violación de los derechos fundamentales de las personas. Y ya deberíamos decírselo todos los días, ¿no? El señor Cerrón está condenado. Mis respetos por la justicia en Junín. Eso es diferente. El señor está condenado e inhabilitado para la acción, para la función pública. Mis respetos. Todo lo demás, por favor, comiencen a condenar. No es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero ni a Toledo, que el caso está redondo, pero ni a Toledo lo han logrado condenar. Todavía no lo extraditan. ¿Es así de efectivo el sistema fiscal de la fiscalía? No, es pésimo, pues. Acá la abogada Cachinera se los recuerda de vez en cuando. Bacán todo lo que han descubierto, las historias están muy buenas, muy bien, bacán. No es delito, ¿no? La historia es buenísima, desde el punto de vista periodístico, yo feliz de conocerla. Pero no es delito, pues. Financiamiento de campaña ilícito no es delito desde agosto del año 2019. Es un delito que tiene 2 años de antigüedad. Y claro, no le gusta al fiscal porque no es lavado de activos, ¿no? Entonces le zampa lavado de activos a todo el mundo sin verificar la tipicidad de la acción. ¿Y quieren que yo lo aplauda? No, pues, ya, francamente. Y ayer ha hecho una pésima defensa de algo que él sabe que no es delito, diciendo, no, siempre ha sido delito. ¿No le enseñaron el principio de legalidad cuando estudió Derecho Penal? Si no está en la ley, no es delito. Es como que lo básico, ¿no? Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. En fin, más cosas me han dado vergüenza. Ayer he visto que Indecopi está haciendo control de precios, fiscalización de los precios en las bodegas, para saber si hay prácticas monopólicas. ¿Qué práctica monopólica va a haber en una bodega y en un mercado? Ellos también lo saben, están montando un show que debería ser sancionado por publicidad engañosa a favor de Indecopi, ¿no? Pero en fin. Y sobre la seguridad del señor Evo Morales, le corresponde, pues, porque el reglamento dice que a las personalidades extranjeras que soliciten se les pone seguridad. Tampoco se trata de que alguien le tire, pues, un huevo al señor Evo Morales que viene a dar una charla, de decir tontería y media, pero tiene toda la libertad de decirlo, bienvenido sea. Total, digamos, para recibir payasos, nosotros somos unos tromes en el Perú. ¿Cuál es el problema? Que venga y diga lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Muy bien, nos espera ya el congresista electo, ya ahora sí, electo, ungido y juramentado, Carlos Anderson del partido Podemos, para hablar de la situación tensa que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo y cómo es la visora que puede resolverse esta situación. Señor Anderson, gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa María. Muy buenos días. La verdad es que me he quedado en silencio escuchando lo que acabas de decir acerca de los fiscales. Yo también lo he escrito, incluso los he llamado justicieros. En lugar de buscar la justicia, lo que buscan es la publicidad de los cowboys. Me parece realmente terrible lo que tú acabas de describir. Efectivamente, prisiones preventivas por aquí y por allá,
la judicialización de la política. Todo eso es lo que realmente termina minando la esencia básica de la democracia, que es la presunción de inocencia, ¿no? Y como dices tú también, cuando alguien pues acusa a todos, todos son culpables, o sea, nadie es culpable, ¿no? Es la verdad muy lamentable. Lo que estamos viendo en todo caso es una especie de destrucción sistemática de todo aquello que ha significado, digamos, algún poquito de institucionalidad en el país. Es muy lamentable. Además, yo quiero que lleven a todos a juicio, ¿ah? No, yo quiero los juicios. Quiero los juicios y las condenas, ¿no? Igual no yo. Es que esté defendiendo a nadie, que los juzguen, por el amor de Dios, pero que los juzguen. Claro, o sea, que haya, primero que lo acusen, ¿verdad? Segundo, que lo juzguen, y tercero, que los condenen y que se ejecuten las condenas. Ese es el proceso, digamos, normal que deberíamos estar viendo. No lo vemos así. Hay gente que está, bueno, hay 60, creo que no sé cuánto, 60, 70% de las personas que están en la cárcel están sin condena. Es una cosa... En realidad, hay que decir que eso sí ha mejorado. Para la justicia ordinaria, eso sí ha mejorado con el Código Procesal. Okay. Pero para estos casos, como dicen, de alto perfil, no. Entonces, te tienen secuestrado o secuestrada. 5 años de tu vida, 6 años de tu vida, bajo secuestro de la Fiscalía. Es terrible, la verdad que es. Podrían revisar las normas de procesamiento en el Congreso de la República, no sería mala idea, pero eso va a ser en la Comisión de Justicia. Empecemos primero por lo político. El grupo político Podemos parecía, estábamos todavía en la creencia de que tenía la posibilidad de negociar con el partido gobierno una mesa directiva. ¿Qué pasó? Hasta el último minuto yo pensé que estaban yendo con Perú Libre y Juntos por el Perú, Somos Perú y el Partido Morado. ¿Qué pasó con Podemos? ¿Cómo dijeron, no, vamos con Acción Popular, con APP, Renovación? ¿Qué pasó? Es un poco hacer arqueología de la historia reciente política del país. No sé si tenga realmente mucho sentido. Mira, cualquier negociación efectiva, ¿ok?, implica que tú no te cases con una parte, ¿ok?, sino que realmente tengas suficiente nivel de juego. Porque una vez que tú te casas de inicio con alguien, pues sencillamente te toman por sentado, dicen, bueno, ya nos olvidamos de él. Entonces, no, mira, alguna experiencia tengo yo en materia de negociación, es porque me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional, así que si en algo podía colaborar ha sido en reorientar, digamos, el sentido propio de la negociación, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que se trata es de darle estabilidad al país. Yo estoy muy contento con la mesa que finalmente se ha generado, una mesa evidentemente pero democrática. digamos, para poder negociar, una de las características básicas de toda negociación es que las partes puedan leerse unas a otras. Si yo no leo al que tengo al frente, no llego a ninguna parte, porque no entiendo ni siquiera cuál es su verdadero interés, o cuál es la posición que está marcando. Ustedes negociaron en alguna etapa con Perú Libre. ¿Pudieron leernos? Pero te soy bien sincero, yo en esa parte, yo no estuve, ¿ok? Yo de alguna forma he entrado para mover la aguja al otro lado. ¿Okay? Entonces, de ahí sí te puedo hablar, de lo anterior. Porque mire, el problema, yo sí creo que esto es relevante por una razón. Porque creo que Perú Libre no tenía en el fondo, ningún interés en la mesa directiva, ni tampoco en las comisiones. Es decir, sí lo que sé es que ha habido, digamos, una arrogancia y una tremenda impericia, ¿no? Bueno. Que claro, que es una forma de mirar las cosas. La otra es un poco más ya de conspiración, teoría de conspiración. No querían para terminar victimizándose, que es lo que están haciendo, efectivamente, ¿no? Porque ahora dicen, bueno, mira, no nos han dado absolutamente nada, ya tenemos un Congreso obstruccionista. Es una narrativa diferente, maquiavélica, ¿no? Que claro, serviría para justificar justamente lo que estamos a veces viendo, ¿no? Que es nuevamente un ataque sistemático al Congreso. Por eso le digo, algo que no es. Viendo a futuro, puede justificar una disolución del Congreso. Por supuesto, o sea, es algo que tenemos que estar... Por eso sí es importante. Sí. No, es un nuevo elemento. Yo ayer justamente con mis asesores estábamos un poco haciendo nuestra propia lectura, ¿no? Y llegábamos justamente a esa conclusión, que hay una especie de camino, digamos, una narrativa muy lineal, ¿no es cierto? Es la narrativa burda
del señor Cerrón, del señor Bermejo, la que nos quieren hacer ver, bueno, sí, entonces te pongo a uno malo, te pongo a otro peor, ¿no? Y te cierro. Eso es, por supuesto, muy elemental. Lo que estamos viendo nosotros también es algo un poco más complejo, en el que de manera sistemática estamos viendo justamente el fracaso de ellos en lograr cosas que podrían haber logrado, ¿ok? Y que no han logrado a pesar de ser partido de gobierno, y de inmediato la victimización, y además de eso la sistemática toma del Estado, ¿no? Por la verdad, no sé si es una banda de incompetentes o qué, pero efectivamente hay cada nombramiento que uno dice, pero esto lo hacen, o sea, ni haciéndolo a propósito lo hacen tan bien, Claro, ¿no? vamos a ir a los nombramientos primero, pero le digo, este no es un detalle menor, porque en realidad, sí, por ejemplo, Perú Libre les hubiera dicho a ustedes, nosotros no tomamos la mesa directiva, no tomamos la presidencia, como resultó siendo el final, además. No tomamos la presidencia a la mesa, se la damos a Acción Popular, llamamos a los de APP, con ustedes, con Somos Perú, el Partido Morado, formen la mesa que quieran, nosotros nos quedamos fuera, pero les damos nuestros votos, hubieran tenido una mejor participación en el reparto de comisiones. Totalmente, pero de hecho... Y ese camino sí era posible. Era posible, claro. Entonces, ¿qué pasó? Es lo que te estoy diciendo. Lo dejaron ir. Y la No pregunta ahí en política... No ustedes, ellos. ¿Por qué lo dejaron ir? Bueno, como te digo, yo creo que estaban o muy confiados de que estaba allá, y después al último empezaron con que no, sí quiero la presidencia de la mesa directiva, ¿no? Ya. Es decir, retrocedieron, ¿verdad? Y claro, pero te digo una cosa, a mí no me sorprende. Desde el punto de vista de las negociaciones, esto es lo que había que esperar, que hasta el último momento, primero debilitarlo, hacer el sonso, y al final dicen, no, ¿sabes qué? Ahora sí cambié de opinión, y estás en el límite, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata en el marco de una interpretación, y en el marco de la otra interpretación es sencillamente hicieron exactamente lo que tenían planeado. Yo creo que todavía esa parte, necesitamos un poquito más de evidencia, digamos, para ver claro, por dónde vamos. Se lo pregunto porque por declaraciones del propio Cerrón, acuérdense ustedes, antes de que juramente el señor Castillo lo llevan a una reunión partidaria para hablar de los no negociables, ¿no? De las cosas innegociables, y le dice Cerrón al público presente y a Castillo, no necesitamos el Congreso. Nuestro Congreso está en las calles. Luego Bermejo hace estas declaraciones que usted ha citado, claro. No les gusta mejor, les ponemos otro peor y otro peor. José María, sí, no me cabe duda que la democracia está bajo amenaza. Eso es lo que quiero preguntar. ¿Usted cree que hay un camino de disolución del Congreso? Definitivamente, o sea, habría que ser ciego, tonto, mudo y todo lo demás para no darse cuenta, ¿verdad? Pero también hay que ser lo suficientemente calmo y inteligente para poder, digamos, responder a este juego de ajedrez maquiavélico, que yo creo que también coincido que está, digamos, en plena ejecución, ¿no? En ese contexto, para el Congreso sería un error negarle la confianza a Bellido. Bueno, yo la verdad te digo, Rosa María, yo prefiero tener esas conversaciones con mis colegas, porque no quiero adelantar ni digamos, gastarme las municiones argumentales que tengo, ¿no? No, yo lo sé, pero digamos, ha habido una buena coordinación que es sorprendente, y muchos hemos estado muy sorprendidos para el tema de comisiones. Creo que por primera vez todas las fuerzas de oposición, que son varias, o sea, de 10 son 8 frente a las otras 2, han concertado adecuadamente, digamos, la distribución de comisiones, las más importantes para ellos, con los sacrificios naturales de una agrupación pequeña como la de usted, etc. A mí me hubiera encantado tener economías, fíjate. Lógico, a todo el mundo quiere economía, todo el mundo quiere presupuesto, todos quieren estar en constitución, lógico. Sí. Pero, ¿cómo se dio esa negociación? Que es bastante relevante para lo que viene después. Como todas las negociaciones, ¿no? Con una voluntad de ceder, con una voluntad, no de cortar el camino a nadie, te voy a decir, pero sí poner algunos límites, ¿no? Evidentemente, dejar la Comisión de Constitución, ¿no? Dejarla en manos de Perú Libre, pues era un harakiri, ¿no? Hacerse un suicidio, ¿verdad? Porque sus intenciones no son nada buenas.
¿verdad? Dejarle las comisiones de economía, de presupuesto, ¿no? También nuevamente un tremendo, pero tremendo riesgo para la democracia, por lo que ellos mismos han dicho. O sea, a mí te digo, me da un poco de pena, pero porque en Perú Libre hay gente valiosa, hay gente, te digo, democrática, lista a dialogar, y la verdad es que si ese fuera el talante predominante, creo que hubieran tenido un resultado diferente, pero desafortunadamente pues tienen al enemigo dentro ellos. Y claro, el ahora, Congreso tiene al enemigo dentro. Cuando se vota por la mesa directiva, tienen 79 votos. O sea, esa primera votación es la que marca la fuerza de la oposición. Con la distribución de comisiones, tienen 88 votos. Sí, claro. Ya tienen los votos. Eso es una medición de fuerza muy importante en el Congreso. Quizás por eso hoy día está a punto de visitar el presidente de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Pero la señora presidenta del Congreso se ha apurado a responder porque ella pidió una reunión de Consejo de Estado. Esto no es una reunión de Consejo de Estado, de hecho, es una visita protocolar. O sea, bajándole las intencionalidades que pudiera tener el presidente. Es una visita protocolar, le van a invitar a un café, se van a tomar una foto, le van a hablar del clima, van a tomarse otra foto y después se bajan. Punto. Entonces, en realidad, digamos, la tensión continúa. Y la tensión se puede resolver favorablemente para el Ejecutivo, dejando que Bellido sea con todos los problemas que tiene el gabinete Bellido. Eso lo sabemos. Y ahí viene mi pregunta de la censura. O sea, supongamos que se quede el señor Bellido, con todos los problemas que tiene, todo el mundo los conoce, múltiples y notorios. Lo dejan ser primer ministro, ningún problema. Pero ahí viene el contraataque del gobierno, que es, les voy a hacer cuestiones de confianza todos los días. Ahí. Bueno, nosotros hemos presentado como partido político, como bancada justamente, una propuesta de modificación, ¿no? Para limitar justamente en qué grado puede realmente, o en qué ocasiones puede el Ejecutivo presentar una. Pero digamos que se aprueba este proyecto de ley muy rápidamente, muy bien, porque hay que modificar la Constitución. Sí. Hay que modificar la Constitución, ¿ok? Y necesitas 2 legislaturas con 87 votos. Supongamos que los tiene, pero eso va a ser dentro de un año. El problema es ahora. Entonces el señor Castillo presenta una cuestión de confianza, bueno, se la aprueban, presenta la siguiente, ya es inaceptable, no se la aprueban. ¿Cuándo cree que va a pasar eso? Es lo que todos nos preguntamos en el Perú. O sea, viene una guerra de velocidad. ¿Cuándo cree que los hechos pueden desencadenarse a toda velocidad? Bueno, mira, yo la verdad es que he aprendido algo muy rápidamente. Política, los tiempos son, responden quizás a la lógica de Einstein, ¿no? Todo es relativo, ¿verdad? Y de repente un par de días significa hechos políticos de un año, ¿verdad? Lo hemos visto una y otra vez, así que no me atrevo realmente a señalar un momento, digamos, crucial de cambio. Creo que estamos en plena ebullición, ¿no? De hechos. Quizás la diferencia es que aquellos que andan gritando, exigiéndonos que nos pronunciemos, que luchemos, que esto, que el otro, esa barra brava, digamos, que dice vayan, votenlos, váquenlos, etcétera, están dispuestos a sacrificar justamente la democracia, supuestamente en aras de la democracia, y eso me parece también equivocado, ¿no? Así que, claro, para ellos seremos siempre los tibios, seremos los que no tenemos las convicciones y cosas por el estilo. Yo creo que en ese lado de la ecuación, digamos, hay demasiado golpista, demasiado fascista, demasiada gente, digamos, que no entiende realmente lo que es Entonces, el ánimo del Congreso es por ahora ir despacio. Y ver cómo... sin prisa, pero sin pausa. Claro, pero cómo reparte las cartas Castillo. Su primera carta ha sido un cañonazo. O sea, a ninguna bancada le ha gustado este gabinete. A ninguna. No he escuchado a ninguna saludarla. Salvo, bueno, Juntos por el Perú, porque están integrándola, pero ninguna bancada de oposición ha dicho, sí,
el primer partido en pedir que renuncien todos ha sido el Partido Morado, que era aliado en la mesa directiva. Entonces, uno se queda con la sensación de que es posible que algo suceda que sería también inédito. Y es que el Ejecutivo termine siendo más impopular que el Legislativo. ¿Usted cree que eso es posible? Mira, yo creo que es posible, y te digo una cosa, voy a aprovechar esta oportunidad para recordarle a los ciudadanos que nosotros estamos en el Congreso por su voto, por el voto ciudadano, que nosotros los representamos, bien, mal, pero estamos allí para representar justamente su opinión, ¿verdad? Sus deseos, sus aspiraciones, etcétera. Y es verdad que el Congreso pues ha tenido y tiene una tremenda mala fama, porque se persigue todo tipo de intereses, etcétera. Pero yo quiero decirle a los ciudadanos que también hay un grupo importante de congresistas, esta vez, ¿no? Que venimos a servir al país, que tenemos una lógica total y absolutamente diferente, que estamos justamente poniendo en práctica aquello que es la esencia de la democracia, que es el conversar, el coordinar, el intercambiar. La verdad es que si pudiéramos hacer esto más público, algunos se sorprenderían de ver cómo las posiciones, digamos, de bancada o la camiseta política que una pueda tener, a veces son, y muchísimas veces en estos casos por lo menos son superadas abiertamente porque hay un interés de país, ¿no? Claro, pero en este momento, el único límite que el Ejecutivo tiene es el que le imponen los demás poderes del Estado. Y de los poderes del Estado, el único que es una muralla frente al Ejecutivo es el Legislativo. Y ahí estamos. Y ahí estamos, Rosa María, y no vamos a, digamos, actuar, te digo, ni a la loca, perdóname, claro, ni a la loca, pero tampoco de una forma débil. No, el Congreso, nos vamos a plantar ahí fuertemente y en defensa de la democracia. Claro, no te quepa duda de eso. Eso funciona, señora Anderson, en la medida en que estén unidos. Bueno, estamos justamente, te lo estoy diciendo, se sorprenderían mucho de ver el nivel de diálogo, de conversación, independientemente de la camiseta que tenemos. Tenemos un interés mayor, la democracia está en peligro. O sea, no estamos jugando aquí pues a una victoria política cualquiera. No se trata de eso. Yo lamento la situación en la que estamos hoy en día y la verdad es que deploro que el partido Perú Libre, que el presidente Castillo, en lugar de irse a una iglesia, arrodillarse y darle gracias a Dios por la increíble fortuna que han tenido, ¿no? De que en el año del Bicentenario tengan el encargo de mejorar el país, no lo hagan y se dediquen básicamente a destruir instituciones, a insultarnos a los ciudadanos, poniéndonos pues a una serie de gente que no tiene pero ningún lugar en un gabinete de un país que se precie de tal, ¿no? Sencillamente. Ahora, eso implica tragarse el sapo de darle la investidura a un gabinete que ustedes saben no está a la altura. Veremos. Yo todavía... Sí, todavía no sabemos. Dejemos el suspenso para el 23 de agosto. Exacto. Mi pronóstico es que van a hacer lo mismo que hicieron con Salvador Solá, es decir, se aprueba por 44 votos. Se aprueban con las justas, ¿no? Dice, si es que las bancadas son inteligentes y bien organizadas, le darán el voto exacto para que quede claro que ahí no más y no necesitamos nada más contigo. Ahora, ¿quién se va a sacrificar? Hay un grupo que se tiene que abstener, otro grupo que tiene que votar no y otro grupo que tiene que votar sí, para que eso funcione. Y eso es medio complicado. O sea, tendrían que los 44, ¿no es cierto?, de Juntos por el Perú, los 42, tener 2 o 3 que voten sí para poder pasar las abstenciones y los nulos divididas, ¿no? Es complicado, pero se puede hacer. Pero implica un gran esfuerzo, coordinación. ¿Y podrán hacer ese esfuerzo de coordinación? Estamos en eso, Rosa María. Hay que hacer en una de esas no se dan cuenta y no les dan los censuran sin querer, o sea, sin darse cuenta. No, ese es un riesgo, evidentemente, pero vamos a ver cómo lo minimizamos, en todo caso. Pero la verdad es que yo, sinceramente, no quiero exponer... Okay. Para el 23 de agosto, ¿no? Entonces, veremos el 24 de agosto. Ahora, lo que sí es verdad es que en los últimos 5 años,
el Congreso se ha desprestigiado frente a la población por mantener agendas sumamente populistas. Aunque parezca paradójico, porque las agendas populistas normalmente consiguen más electores, más votaciones, ¿no es cierto? Y la verdad es que las agendas populistas, sobre todo la del último año, donde se esperaba tanto el Congreso y obtuvo tan poco, ha sido una agenda muy mala en todo sentido. La cantidad de normas enviadas al Tribunal Constitucional, y bien enviadas, porque son inconstitucionales, no tiene parangón en la historia política del Perú. Si ustedes apuestan por esa estrategia, y esa es la gran debilidad de este Congreso, pues probablemente estén compitiendo con el populismo y la demagogia del propio señor Castillo. Pero no sé, ¿Cómo superar Rosa ese problema? Lo que pasa es que tú estás jugando ajedrez sola y llegas a jaque mate, ¿no? No, mira, la historia no se repite de esa forma, ¿ok? Yo creo que todos hemos aprendido, ¿no? Lo suficiente de la experiencia del pasado. Yo por lo menos te digo, estoy haciendo las cosas de una manera tal que espero, estoy tocando madera aquí muy fuerte, ¿no? Que no llegar jamás a una posición en la que plantee un proyecto de ley que después sea declarado inconstitucional. Para mí sería la mayor vergüenza, ¿no? Definitivamente. Entonces, pero solamente te hago una acotación, ¿no? Porque, mira, tú sabes que yo soy catedrático, y tengo una trayectoria, quizás un poco diferente que la mayoría de congresistas, ¿no? Y soy muy cuidadoso con el uso de la palabra populista, ¿ya? Porque es una palabra que está cargada, digamos, de intereses y de intencionalidad, ¿no? Entonces, lo que es populista para alguien, ¿no? Bien podría ser simplemente defensa de los intereses para alguien más, ¿no? Entonces, a mí me pueden decir, por ejemplo, oye, una ley que elimine los oligopolios. Ah, populista. Espérate un momentito, estoy defendiendo los intereses de los consumidores, además también impulsando ya una verdadera economía social de mercado, porque en el Perú no hay ni economía social ni economía de mercado. Entonces, es una comparación que nos podría llevar, si quieres tú, a otra hora, pero yo tengo que empezar a irme ya camino al Congreso, Rosa María. Sí, lo sé, pero ese es el riesgo que tienen. O sea, que las leyes de ustedes terminen siendo enviadas al Tribunal Constitucional. Bueno, y lamentablemente las bancadas mayoritarias, la suya no es mayoritaria, pero Acción Popular, APP, Fuerza Popular, tienen sus votos en esos proyectos que son de apenas hace unos días, si no semanas. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Estamos empezando un partido que va a durar 90 minutos, creo que estamos en los segundos iniciales, ni siquiera hemos tocado la bola, no lleguemos a resultados. El gobierno les ha metido un gol con ese gabinete, ustedes les han metido dos, van 2-1. Yo no creo eso. Yo creo a mí que es al revés, pero bueno. Gol de Camerín, con el gabinete gol de Camerín, lo metieron entrando, pidieron la primera patada y metieron gol. De repente es autogol. Hay que ver, no hemos decidido todavía en la cancha. Hay que ver. Han pateado, es lo que han hecho. Han pateado y fuerte, han metido un cañonazo. Es un error, definitivamente. Es un error, no se condice con las palabras, digamos, suavecitas, amables, ¿no? Del chotano, ¿verdad? Así que, nada, yo creo que, fíjate, en política cada quien se va descubriendo, se va quitando los disfraces, ¿verdad? Y al final la población no es ciega, no es tonta, y va a saber bien exactamente qué es lo que quieren. Ustedes repiten en Comisión de Defensa del Consumidor, donde francamente hubieron muchos peligros para la defensa del consumidor. ¿Cómo se van a portar ahora? Bueno, yo te diría allí, invítalo al señor José Luna, que es quien preside la comisión. Yo no estoy en esa comisión, ¿verdad? Estoy apenas de titular en la comisión de Economía y de alterno en la comisión de Presupuesto y en la comisión de Constitución, alterno. Así que me falta el terno. Claro. Ok, entonces, pero de verdad, porque fue un peligro en el Congreso pasado en esa comisión de defensa del consumidor, eran los que querían devolver todos los fondos de la AFP, devolver los fondos de la ONP. Hablamos, si quieres, en otra entrevista, mi punto de vista particular sobre esos temas.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado. Entiendo que tiene una reunión, así que muchas gracias por estar con nosotros. Estamos citados al pleno, por eso. Están citados al pleno, hay que llegar puntual, ¿ah? Estoy acá al frente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y a ver, nosotros nos quedamos un ratito más porque Así que hay algunas preguntas del público que se han quedado en el camino. El presidente acaba de llegar, Rosa María, a ver si lo pones en imagen, Julio. El presidente acaba de llegar al Congreso de la República. Ahí está. Un poquito tarde, ¿no? Pues iba a llegar 8:15 y son las 9:05, o sea que... Y tenemos las imágenes del Congreso. A mí lo que me sorprende es que haya prensa. Porque no lo deja entrar. Debe estar invitada la prensa por la presidenta del Congreso. Ah, ya, ahí seguro que sí. El dueño de casa es el que pone las reglas. Y esta debe ser prensa de cronistas parlamentarios que cubren Palacio Legislativo normalmente y que están ahí. Hay una sala de prensa para cronistas parlamentarios en el Congreso. El problema es con el Ejecutivo, que el Ejecutivo sistemáticamente ha impedido el ingreso de la prensa a actividades de Pedro Castillo. Y esto se está volviendo una costumbre muy desagradable. Porque, mire, al final de cuentas, la falta de cobertura de las actividades presidenciales, que es la queja constante de todos los presidentes, termina siendo culpa del propio Palacio de Gobierno, que parece ser que ha decidido que el perfil más bajo posible para Pedro Castillo es lo que necesitamos. Ayer, por primera vez, no ha dado una conferencia de prensa, porque no responde preguntas, ¿ah? No responde ninguna pregunta de ningún periodista. Ha hablado en Piura, de las pocas veces que ha hablado también, porque tampoco lo dejan hablar mucho. Y yo digo, lo dejan porque es evidente que la influencia de Vladimir Cerrón es permanente, constante. Ayer estaba en una conversación con Juan Carlos Tafur y decía que el Perú no recuerda esto desde Fujimori Montesinos o desde Nadir Ollanta. O sea, que otra persona esté permanentemente en la esfera del poder tomando decisiones de todo. De todo, de a quién se nombra, dónde y cómo. Nombramientos de bajo nivel, de alto nivel, ministros, etc. Cuando no está ni siquiera capacitado para ser funcionario público porque está condenado. Esa sola causal, la de usurpación de funciones, bastaría para vacar al presidente de la República. Y ha permitido que sus funciones sean usurpadas por Vladimir Cerrón en todo momento. Porque, de acuerdo a nuestra Constitución, es el presidente de la República el que nombra al primer ministro y con acuerdo de este y a propuesta de este nombra al resto del gabinete. Y todos sabemos que eso no ha ocurrido. Que lo que ha ocurrido es que el señor Castillo ha aceptado un gabinete negociado con Cerrón, donde el candidato es Cerrón de Bellido. Y esto llevado al legislativo en una situación de crisis puede terminar con la presidencia de Castillo. Y que no lo dejan hablar, que no lo dejan contestar preguntas, porque temen que de repente diga algo que luego pueda ser usado en su contra. Esa es la situación que tenemos hoy en el Perú. La discusión es cuánto de Cerrón hay en Castillo y cuánto de Castillo en Cerrón, porque muchos señalan que Castillo es un rehén de Cerrón, pero la información que yo tengo es que no es ningún rehén de Cerrón, que están absolutamente coludidos en las cuestiones que resuelven juntos. O sea, que no hay ahí ninguna tensión entre ambos. Rosa María, preguntan acá por el señor Alejandro Aguinaga, que va a presidir la Comisión de Fiscalización, teniendo él serísimos problemas, ¿no? Porque fue uno de los que se salteó la cola. Está vacunadito, pues, ¿qué vamos a hacer? No es delito, por si acaso. Hasta donde sé, no es delito. Al señor Vizcarra lo han inhabilitado por 10 años para la función pública, pero reitero, delito no es. El asunto es que es poco ético, ¿no? O sea, un médico participando de manera encubierta
en un trial, digamos, en un análisis, un estudio clínico, colocándote la vacuna, es poco ético. Y el señor va a ser el jefe de fiscalización. O sea, la pregunta es, ¿ese es el mejor cuadro que tiene el fujimorismo? ¿Lo mejor que pueden presentar? ¿De verdad? Y parece que sí. Para la Fuerza Popular es lo mejor que tienen. Fuerza Popular tiene 4 comisiones, tiene 24 congresistas, y le dan una presidencia a él. ¿Qué pensarán los otros 20, no? Haberse quedado pensando, ¿por qué no? Además, acuérdense ustedes que Aguinaga fueron los vetados en 2016 por Keiko Fujimori, que no quería que postulara a la vieja guardia del fujimorismo cercana a su padre, es el médico personal de Alberto Fujimori. Y ahora es el presidente de una comisión. ¿Será algún tipo de reconciliación con el padre? ¿Algún tipo de acuerdo previo? No lo sé. Lo que sí sé es que es poco ético que un médico que dice ser asesor de un estudio clínico, donde no queda muy claro si era asesor de estudio clínico o no, se coloque él primero la vacuna, ¿no? Es feo. Si es feo para el presidente, también es feo para el señor. Y si el presidente de la República fue inhabilitado para la función pública por 10 años, siempre pienso que a igual razón, igual derecho, ¿no? O sea, por la misma razón no habría que inhabilitar al señor Aguilar para el ejercicio de la función pública por algunos años. Y fueron inhabilitadas las ministras también. Y algunos señores del Ministerio de Salud, funcionarios públicos, han perdido su puesto y en Relaciones Exteriores ni se diga. Y también, Ahora, él diría, en ese momento yo no era funcionario público, sí, yo lo inscribí, me ofrecieron, me la puse. No hay ningún delito, sí. Pero, digamos que el estándar ético del señor Aguilar como médico, ¿no? Deja mucho que desear. Sí, a ver. y también la Comisión de Relaciones Exteriores al doctor Ernesto Bustamante, ¿no? Quien yo creo que ha hecho un daño terrible con esto de la vacuna Sinopharm, Rosa María, ¿no? E Al insiste, decir, pues, ¿no? El otro día me pasaron un ah, tweet de él sí, que insiste, insiste sí. que no es buena. Es terrible, es terrible. Yo del Ministerio de Salud sí iniciaría alguna acción, porque ya insistir en el error, este doctor que no es médico, esa no es su especialidad, ¿ok? No es médico, no atiende pacientes. Apareció en un programa de televisión y dijo que la vacuna Sinopharm era agua destilada. Eso fue lo que dijo. Se puede haber equivocado, leyó mal el estudio que le pasaron, perfecto, puede pedir disculpas, es decir, bueno, 1000 disculpas si cometí un error, mal informado, me dieron la información de manera parcial, en fin, pide disculpas, 1000 disculpas, no volverá a pasar, seguimos adelante, pero persiste en que la vacuna no es buena, que la otra es mejor, parece que trabajara para la marca de la competencia, y eso también es un problema ético. Pero sí creo que poner a las personas en peligro, es decir, que hoy en día existan personas mayores de 38 años no vacunadas porque no les gustaba la marca de la vacuna, influidas por los dichos de este señor, eso sí es bien, o sea, cargar con eso debe ser difícil, ¿no? Tampoco estaba para presidente de comisión. Keiko Fujimori lo desapareció en los debates, lo desaparecieron. ¿Se acuerdan ustedes? Llamaron de emergencia al doctor Recoba porque no tenían a quién poner y lo desaparecieron. Y a Ceballos le fue bastante mejor que a Recoba en el debate. Bastante mejor. Empataron, pero estuvo bien Ceballos. Porque Bustamante lo tuvieron que desaparecer. Entonces, personas que desapareces en la campaña, Aguilar lo desaparecieron en la campaña por la misma razón. Aparecen luego, es tan fujimorista, por esa razón que el Fujimori no ganó las elecciones. Ahí tienen su respuesta. O sea, el engaño permanente al elector, ¿no? Vamos a engañar a los electores. Entonces, a estos los desaparecemos, pero luego los hacemos reaparecer ya cuando estemos en el poder.
Bueno, miren, han podido ser ministros de salud, cualquiera de los dos, ¿eh? Le dieron una comisión de relaciones exteriores, en fin. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy, Abel? Veo en pantalla en la puerta del Congreso de la República está con un cartelito el señor Valdemar Cerrón. Dice rechazo al golpe parlamentario. No sé si tienes la imagen, Julio. Sí, Miren, así la dice. verdad, Están con unos cartelitos ahí parados en la puerta del ya, no Congreso. es solamente él, es toda su bancada. ¿Cuál Sí, golpe sí, sí. parlamentario? ¿Cuál golpe parlamentario? Si el cañonazo, lo metió el señor presidente nombrando a Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Un congresista que es misógino, homofóbico. Está en Twitter todas las barbaridades que ha escrito, que dice que ya no se acuerda, que pide disculpas, que no, que es bien tolerante, ¿no? Que tiene ideas económicas, pues, de la Cuba de Castro. O sea, nombra al peor de todos como presidente del Consejo de Ministros. ¿Para qué se lo censuran, pues? ¿Para qué más lo está poniendo ahí? No pelea por la mesa directiva, se le llevan las comisiones, y estos suelen a victimizarse y decir golpe parlamentario. Ay, por favor, no hagan el ridículo. Además, no veo a toda la bancada, veo a 6, ahorita 7, 8, 9, 10, 11, y son 37, 12, 13, ya. 13 veo ahí, tal vez 14. Muy bien. ¿Dónde está la otra mitad de la bancada? ¿O más? ¿Dónde está Juntos por el Perú? No al golpe parlamentario. No logro leer exactamente. Dicen al golpe, rechazo al golpe parlamentario. Muy bien. ¿Cuál golpe parlamentario? ¿Cuál golpe parlamentario? ¿Ellos creen que van a hacer la de Merino con Vizcarra? ¿Y que ellos son Sagasti? No. ¿O que ellos son Vizcarra? No, tampoco. Acá el cañonazo inicial, el patadón inicial, lo metió el Ejecutivo por consejo y decisión de Cerrón, de su hermanito. Su hermanito fue el que decidió que este era el gabinete que iba a mecharse, iba a la colisión de dos mundos. ¿Se acuerdan? ¿Lo sabías? Muy bien. ¿Cuál es el golpe parlamentario? El golpe parlamentario es que se quedaron sin mesa directiva y sin comisiones porque ellos no estuvieron dispuestos a negociar. Porque había un espacio de negociación que no quisieron transitar. Por soberbia, por vanidad, por lo que fuera. Por ignorancia o porque quieren, más bien, provocar la disolución del Congreso. Y todos los demás, lo que hace el señor Anderson, están muy precavidos porque saben que sí hay una amenaza real a la disolución del Congreso. No son tontos. En cualquier momento este señor decide plantear cuestiones de confianza para acelerar la disolución del Congreso. El tiempo, el timing constitucional en ese sentido sí favorece al Congreso porque lo vacan antes. Lo puede vacar. Ahora está hablando el señor Bermejo. Claro. Bueno, sería interesante escucharlo. ¿Tenemos la posibilidad de escucharlo? ¿Podemos escucharlo? A ver, un segundito. Yo creo que lo podemos escuchar a Bermejo, al congresista. Adelante, sí. A escondidas, donde ya se habían tomado decisiones y pues obviamente iban a tener la mayoría. Bueno, por alusión, ¿no es cierto? ¿En qué va a acabar esa investigación? En archivo, pues, porque eso ha sido lo que ha pasado en mi caso en todas las oportunidades donde de una manera macabra nos han acusado, ¿no? ¿En qué se basa esa acusación? En dos opiniones de testigos protegidos, que es gente que le pagan, ¿no es cierto?, que le pagan. Revisen ustedes que son periodistas tan acuciosos, revisen cómo son el caso de los testigos en este país. Es gente involucrada a la que se les paga para liberarse de la cárcel. Así funciona lamentablemente todavía el sistema judicial de nuestro país. Y como verán en mi proceso, ya los testigos aparecen y dicen que la policía los ha forzado, o se escucha abiertamente ante las cámaras de televisión que la policía le sopla las respuestas a los testigos, lo que debería que ustedes le den la misma importancia, así como cuando acusan, a cuando uno tiene la capacidad de defenderse. Así que no nos preocupa. Los que tenemos la conciencia tranquila, siempre nos hemos puesto a derecho. Nosotros no nos vamos al Japón, no.
nosotros nos ponemos a derecho. Y si nos llaman, vamos a responder con la tranquilidad de siempre. Como venimos afrontando este proceso, que hay que recordarle a la población que ya yo salí absuelto de este proceso. Y que ahora, con mucho menos, porque parece que los testigos están reflexionando en su vida y están reconociendo que la policía los ha forzado a declarar en nuestra contra, lo que habla de una abierta persecución política contra los líderes de izquierda. No soy el único, son decenas de compañeros a nivel nacional, no solamente de Perú Libre. Hablando de su tema fiscal. Bueno. Realmente vergonzoso para nosotros. La acusación de la Fiscalía de Huánuco. Perdón, yo pensé que les preocupaba bien, las comisiones. Vamos, Bueno. no, ya, ahí lo dejamos con el Congreso, Rosa María, mejor. Claro, lo que pasa es que no estamos escuchando correctamente, pero me dice Abel que lo que es el tenor de esta protesta deberían irse a la puerta equivocada, ¿no? Porque no es en la puerta del Congreso donde los van a aparentemente escuchar, que se vayan a la puerta de la Fiscalía. El Ministerio Público es un poder del Estado independiente. Si no les gusta lo que dice la Fiscalía, pueden ir a quejarse a la Fiscalía, pero no al Congreso. Ya no hay inmunidad parlamentaria, pues, para los delitos cometidos antes de ser parlamentario. Entonces, la Fiscalía los puede investigar, procesar, acusar, y finalmente el Poder Judicial organizar pues, un juicio y condenarlos. Yo lo que les decía al principio es que estas acusaciones, en realidad, estas investigaciones, en realidad, están tan politizadas que ya uno no sabe a dónde van. Y que una respuesta un poquito más tranquila hubiera sido lo esperable, pero no, parece que les ha dolido en el alma que los acusen de terrorismo en Huánuco. ¿Por qué en Huánuco? Porque la impresión es que hay una serie de testigos que colocan muy cerca de los remanentes del Sendero Luminoso a personajes como Bermejo y con personajes como Bellido y con personajes como Cerrón. Y eso es lo que se debe investigar. Yo no digo que sean activistas del Sendero Luminoso en el Brain, pero que tienen algún nivel de coordinación es posible. ¿Para qué fines? No lo sabemos. Es posible, pero claro, todo dependerá de que los testigos sean creíbles, la información sea cierta, sea adecuadamente recolectada por la Policía Nacional, etcétera, etcétera, y conforme a esa investigación ir avanzando. Ahora, el delito de terrorismo es un delito muy grave en nuestra legislación, que en algunos casos puede llegar a tener hasta cadena perpetua. No es poca cosa. Entonces, sí, claro, el señor Bermejo está molestito porque lo están investigando por apología terrorista. ¿Cuál es el golpe parlamentario? ¿Cuál es el golpe parlamentario? Será un golpe de la Fiscalía, pero no un golpe parlamentario, ¿no? Y reitero, el primer cañonazo lo han metido ellos al nombrar a un gabinete que no tiene las competencias ni las calidades morales e intelectuales para manejar la hacienda pública y todo lo que tiene que manejar el Ejecutivo. Y que querían que no pase nada, pasan cosas, ¿no? Han logrado aglutinar a la oposición. Eso es bien difícil, ¿ah? Bien difícil. Pero por lo que hemos conversado con el señor Anderson, parece claro que la oposición ha decidido unirse porque determina en su análisis político que este grupo constituye una amenaza a la vida democrática del país y que se lo van a tomar, como dicen, sin prisa pero sin pausa, y que están perfectamente prevenidos de lo que viene y que actuarán en la forma en la que tienen que actuar si es que intentan disolverlos. Y al final nos vamos todos, ¿no? Pero ese será el final, progresivamente. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Siempre me olvido de apretar el micro acá. Sí. Nos vamos, Rosa María. Quedó el tema de Indecopi, que ayer estuvo recorriendo algunos mercados, pero ya lo veremos mañana. Es absurdo. Mire, la concertación de precios, que es un delito que se investiga por el Ministerio Público, además, efectivamente sancionado administrativamente por Indecopi también, implica que tú pruebes, ¿ok?, una concertación entre quienes, entre los productores de los bienes y servicios. ¿Qué puede hacer un pobre bodeguero frente al precio del aceite que le vende un proveedor? ¿Qué puede hacer? ¿Es en la bodega donde vas a encontrar? No, pues, lo que está haciendo Indecopi es un show, un montaje. Y me da mucha pena
pero mucha pena. Yo trabajé hace muchísimos años, hace 25 años en los años fundacionales de Indecopi ahí, y jamás se constituyó la Comisión de Defensa del Consumidor, donde yo fui también miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, para fiscalizar precios. Francamente, no es que vamos a fiscalizar porque así vamos a detectar las concentraciones de precios. Dios mío, no entendieron nada, no entendieron la Constitución, la ley, no sé, el reglamento, no entendieron nada de lo que están haciendo. Están haciendo un show. Penoso, ¿eh? Penoso, porque hay oligopolios hasta en los medios de comunicación, frente a los cuales el Indecopi nunca ha dicho una palabra. No, pues, ¿no es cierto? Vamos con calma en esto. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir, pero nos vamos, Rosa María. De todas maneras, no sin antes mencionar nuestra rifa. Así es. Recuerden ustedes que este 31 de agosto tenemos nuestra rifa, bien fácil. Usted va al agente de BCP, la cuenta es 193-2200353087, deposita 5 soles, participa del sorteo y el voucher lo envía al 959-679-662. Así que ahí puede ganarse el premio y también ayuda a Radio Santa Rosa. Bien, nos vamos, Rosa María, cuídate mucho. Nos vemos mañana, chao, chao. Hasta mañana, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.